بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo lo que nos ha quedado de la cuestión del casamiento y después, si Dios quiere, vamos a comenzar con un tema nuevo que es el divorcio. Bueno, nos había quedado la cuestión del casamiento temporal, es decir, el casamiento por un periodo determinado de tiempo. Esto es una ley que viene, es de tradición profética y que se ha mantenido así a través de las enseñanzas de todos los imames, y que el único motivo por que hay una pequeña diferencia con respecto a este tema con los hermanos del resto de las escuelas islámicas, vamos a decir las escuelas suníes, es simplemente porque el segundo califa lo prohibió. Nosotros seguimos la ley establecida por el profeta Muhammad, no por el profeta Jalifa II, digamos. Así que, astaghfirullah. Por eso es que vamos a decir que nosotros vamos a seguir las leyes del Islam tal cual el profeta las pasó a sus seguidores, a sus compañeros cercanos y demás. Bueno, entonces el casamiento temporal tiene muchas de las condiciones que tiene el casamiento permanente, con la diferencia de que el hombre no es responsable del sustento de la mujer. En el caso del casamiento permanente, el hombre tiene que, como habíamos dicho la otra vez, es obligatorio proveerle el sustento, es decir, la casa, la comida, la vestimenta a la mujer y a los hijos. Pero en este caso, en el casamiento temporal, el hombre no está obligado a proveer el sustento a la mujer, pero sí, en caso de que tengan hijos, de los hijos. También sabemos que para nosotros los musulmanes no nos podemos casar de forma permanente con mujeres no musulmanas, es decir, por ejemplo, cristianas o judías o de otras religiones, dentro de lo que es considerado la gente del libro, es decir, como acabamos de denunciar, los judíos, los cristianos. En el caso de, acá existen también los seguidores de Zoroastro, digamos, que tienen distintas definiciones dentro de nuestro idioma. Vamos a decir de forma general los zoroastristas, vamos a dar una traducción aproximada, pero bueno, hay algunas otras religiones que son consideradas también, como los sabeos también, que son considerados gente del libro, seguidores del profeta Yahya, como dicen
alguna gente, pero hay una discusión con respecto a quiénes son los sabeos, pero bueno, dentro de lo que es la escuela allí se considera que son los seguidores del profeta Yahya o Juan el Bautista, y bueno, con esas personas uno podría casarse al menos de forma temporal, no de forma permanente. Entonces, para nosotros, los musulmanes, estando en países donde hay eh, una comunidades muy pequeñas, la gran mayoría, digamos, son cristianos, a veces nuestras opciones de casamiento son muy reducidas, con lo cual elegimos, para poder seguir conservando nuestra religión, el casarnos con mujeres no musulmanas, pero que sean dentro de lo que son la gente del libro. Eso es, por un lado, los hombres. En el caso de las mujeres, dentro de lo que son las tradiciones y hadices, no les está permitido casarse con personas que no sean musulmanas. Es decir, con gente del libro no pueden ser musulmanes de las distintas escuelas, pero no así con gente del libro, es decir, con cristianos, judíos, etc. Eso siguiendo la ley y las tradiciones islámicas. Bien, en el casamiento temporal primero se tiene que acordar entre las dos personas el tiempo y la dote que se va a pagar. Por ejemplo, puede ser un día, pueden ser unas horas, puede ser un año, un mes, 5 años, 10 años, o incluso como hacen en nuestros países, para que se entienda que si bien uno se está casando con una mujer cristiana, tiene intenciones serias, es decir, por 99 años, que es prácticamente lo mismo que un casamiento, digamos, permanente, bueno, con la diferencia de que religiosamente no estamos obligados a la cuestión del sustento, pero bueno, es algo que está prácticamente implícito en cualquier contrato de matrimonio, que el hombre tiene que proveer a la familia del sustento, incluso entre los cristianos. Pero no está anunciado de este modo como sí se hace en la religión islámica. Bien, entonces, varía un poquito la cuestión de la forma en que se enuncia. La frase que se debe decir la mujer en el momento que se acordó la dote y el periodo de tiempos es Sawashtuka nafsi fil muddatil ma'luma al mahril ma'lum. Esto sería en árabe. ¿Qué quiere decir esto? Me caso contigo por el tiempo y la dote acordada. Esto lo diría la mujer, y el hombre repetiría Kabiltu, que con eso ya alcanzaría. Ahora, si eligen tener dos representantes por esta cuestión de no saber el árabe de forma correcta, y que dijimos antes es preferible y es de hecho una precaución que hay que tener siempre y cuando uno tenga la posibilidad de acceder a personas que hablan árabe o que puedan pronunciar la forma en árabe, utilizarlos como representantes. Si uno no puede personalmente pronunciar estas frases en árabe, ahora, si no hay ningún modo, tampoco tenemos nadie cercano, nadie que nos pueda ayudar a pronunciar estas frases en árabe, lo vamos a decir en nuestros idiomas. Pero en el caso de tener la posibilidad, es una precaución que se haga en árabe. Entonces, en el caso de tener un representante, lo que va a decir el representante, la mujer primero, es Matta'tu muwakilati muwakiluka fil muddatil ma'luma al mahril ma'lum. Es decir, caso temporalmente a mi representado a mi representada, vamos a decir, con vuestro representado por el tiempo y la dote determinada. Y la otra persona, es decir, el representante del hombre, lo que va a decir es Kabiltu lemewakili hakada. Sería la contestación, que sería acepto para mi representado lo enunciado, vamos a decir. Es decir, acepto. Y bueno, y eso sería básicamente la cuestión del casamiento temporal. Y bueno, la gente con la que podemos casar, que no podemos casar, fuera de estas reyes que dije, de musulmanes, no musulmanes, gente del libro, no del libro, sabemos que tanto en el casamiento permanente como en el temporal, uno no puede casarse con mahram, es decir,
habíamos hablado antes, hermanos, tíos, abuelos, padres, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una ley general con respecto al casamiento. Bien, ahora vamos a tocar algo que es muy preferible realizar, que es el día en que, inshallah, Dios nos dé o nos da un hijo, se puede sacrificar un animal en nombre del recién nacido, por su salud, por su bienestar espiritual, físico, etc. Y es un acto muy preferible, es preferible hacerlo a los 7 días del nacimiento del bebé, y si no, uno tiene tiempo hasta que llegue a la pubertad para hacerlo por este hijo nuestro. Es preferible también que, en el caso de que sea un bebé, sacrificar un animal macho, y en el caso de que sea una nena, sacrificar a un animal hembra, digamos. Lo tradicional son vacas, corderos o camellos, el animal a sacrificarse. Se puede dar plata, es un acto también preferible, pero no se consideraría ya una akika. O sea, es estar dando plata en función de una especie de sadaka o limosna para que nuestro hijo, digamos, sea fuerte y sano. Pero no es exactamente akika. Akika tiene que sacrificarse un animal. Bien, hay otras cuestiones preferibles. Por ejemplo, es preferible que una vez sacrificado el animal, distribuido la carne o cortado, o cocinado el cordero o lo que fuese, que la pierna, los muslos del animal se le den a la madre del chico, que coma la madre del chico. Y sea que nosotros dividamos el animal y lo repartamos entre personas, así crudo, digamos, o cocinemos una comida e invitemos a muchas personas, o, por ejemplo, dividamos la comida en paquetes y lo entreguemos a distintas personas. Todo eso es válido, con la única condición de que al menos tiene que ser en 10 partes. Es decir, tiene que llegarle la carne o la comida o los invitados, tienen que ser al menos 10. Y con eso se va a cumplir las condiciones de lo que es la akika, este tipo de sacrificio en nombre de nuestro hijo recién nacido para sus bendiciones y su salud, tanto espiritual como física. Y bueno, ya hemos llegado ahora a lo que es el divorcio. Sabemos que, como habíamos hablado antes, todas las recomendaciones y todo lo importante que es el casamiento. Por lo tanto, el divorcio, a su vez, es algo que es aborrecible para Dios. Es decir, dentro de todas las posibilidades que tengamos, debemos evitar el divorcio. Y se dice que el trono de Dios tiembla cuando una persona se divorcia. Es decir, porque es algo que realmente enoja o despierta la ira de Dios, no le gustan los divorcios. Entonces sabemos que hay veces que es inevitable, digamos, o no hay otra opción. Por ejemplo, como habíamos hablado vez anterior, a veces puede ser que uno de los cónyuges se vuelve incrédulo, pierde la religión completamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, no nos queda otra, a menos que vuelva a darle un periodo a los demás. Pero es una condición de divorcio importante. O bueno, casos peor, que también son muy malos, por ejemplo, que el esposo le pega a la mujer, o a veces la mujer, en nuestros países está firla, pero puede pasar que engañe al hombre o el hombre engañe a la mujer, etcétera. Pueden haber motivos de divorcio, causas que son suficientes, es decir, que tiene realmente un motivo para divorciarse, que en ese caso no estaría cometiendo un pecado, ni en ningún momento está cometiendo un pecado porque es permitido, pero no está cometiendo ni siquiera algo aborrecible, está simplemente resguardando su salud física, mental, etc. Y a veces su religión, porque si una mujer o un hombre están casados con una persona que es completamente contraria a la religión, a veces puede terminar afectando con nuestra propia fe y nuestras propias creencias, con lo cual también es muy negativo y va a tener una repercusión no solo en esta vida, sino que también en la otra. Bien, se sabe que en el caso del Islam, la opción de divorciarse está puesta en el hombre, es decir, como en principio básico se va a decir que el que da el divorcio es el hombre, es decir, la mujer no puede
pedir el divorcio así como así. Es decir, el que va a conceder o negar el divorcio es el hombre. Ahora bien, como decíamos antes, puede pasar que el hombre pegue o que no cumple con sus obligaciones o distintos motivos causantes de divorcio, que en ese caso la mujer debe dirigirse hacia el líder religioso y hacer estos planteos de que se quiere divorciar y bueno, y en función de que realmente sea así y no haya, digamos, ninguna vuelta atrás, él se va a divorciar nuevamente, digamos. Pero en un principio el que tiene que conceder o negar el divorcio es el hombre. Bien, a veces se puede poner, por ejemplo, en el momento del casamiento, entre las condiciones, se puede considerar, por ejemplo, entre las condiciones, si me voy de viaje por determinada cantidad de tiempo, vos podés divorciarte a vos misma, por ejemplo. Si me voy de viaje más de 6 meses, me tenés que permitir que me divorcie automáticamente sin necesidad de que seas vos el que lo niegue o que lo acepte. O si te querés casar con una segunda o tercera mujer, también eso se suele hacer. Es decir, en ese caso me tenés que dar la opción de divorciar, me tenés que divorciar si querés casarte con una segunda o tercera mujer. Eso también se puede hacer. O por ejemplo, en el caso de que si en determinado momento el hombre deja de proveerle a la mujer lo que debe proveerle mensualmente, sustento, casa, además, se quedan en la calle, la mujer puede pedir el divorcio y el hombre debe dárselo. Eso se puede poner dentro del mismo contrato de matrimonio o, como decíamos antes, que la mujer se dirija hacia el líder religioso o a la autoridad, digamos, religiosa de la comunidad y que le plantee que quiere divorciarse. Bien, pero hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. La clase siguiente vamos a ver algunas otras cuestiones más y vamos a terminar, si Dios quiere, con el divorcio. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا